Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Vamos a continuar con historia de México, y hoy vamos a ver acerca de la iglesia, el poder que tenía la iglesia en el virreinato, en la Nueva España. Recuerden que ya estamos en la época de la Nueva España, después de que llegaron los españoles aquí a México. Entonces eran los meros ahí. Y hoy vamos a hablar cómo era la iglesia, ¿sí? Así que vamos de una vez y empezamos esta bonita clase de hoy. Bueno, niños, la iglesia novohispana, así se llama el tema que vamos a ver el día de hoy. La iglesia, ¿por qué era importante la iglesia novohispana? Ok, porque la iglesia en aquel entonces tuvo gran importancia, mucha importancia que tuvo la iglesia en aquellos tiempos. En el virreinato, recuerda que así se le llamó en esa época, muchos le llaman la época de la colonia. ¿Por qué? Porque México era una colonia de España. Muchos también le llaman la Nueva España. ¿Por qué? Porque pues no se llamaba México, se llamaba Nueva España porque era algo parte de España, ¿sí? Y también muchos le llaman el virreinato. ¿Por qué virreinato? Porque aquí en México recuerden que había un virrey que era el que mandaba, algo parecido a un rey. Ok. Entonces, la iglesia, ustedes dirán, ¿por qué la iglesia tuvo mucho poder en aquel tiempo? Pues porque en la iglesia, los reyes españoles, ¿verdad? En aquel entonces, ellos gozaron de muchos privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Que gozaron de muchas cosas, ¿sí? Que se les llamó patronato real, o sea que ellos pues no les podían hacer nada porque pertenecían al patronato real, ¿verdad? O sea, a la realeza, no le podían hacer gran cosa a ellos, así hicieran muchas cosas ilegales. Por ejemplo, consistió en un permiso, ellos tenían un permiso, ¿permiso para qué? Pues para muchas cosas. Permiso para matar, permiso para llevarse todo lo que tenían aquí, permiso para tener muchas casas, permiso para tener mucho oro, que les otorgó el Papa en aquel entonces, el Papa, para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Entonces quiere decir que la Iglesia Católica tenía como permiso, ¿verdad? Algunos permisos que le daban el Papa, ¿verdad? Por eso los reyes católicos, los reyes designaban a todas las autoridades eclesiásticas. O sea, eclesia quiere decir de la iglesia. Las autoridades de la iglesia, ellos las designaban, decían quién iba a ser el obispo, por ejemplo, quién iba a ser el Papa, por ejemplo, ahí en Europa. Todas las autoridades eclesiásticas, entre ellas los obispos, como dice aquí, no avispas, no avispas, obispos, no que eran las avispas que iban a picar a quién, no, quienes además de atender asuntos religiosos, o sea que ellos no se dedicaban nada más, no crean que a pura religión, que porque rezar nada más, pues no, nada más eso, que a pedirle a Dios, que no, ellos aparte de rezar, de orar, de bautizar, ¿sí?, de confirmar, de casar. Aparte de eso, los obispos, y no avispas, iban como avispas, solían ser altos funcionarios de la corona, o sea que ellos también podían ser como gobernadores, por ejemplo, podrían ser alcaldes,
solían ser altos funcionarios de la corona, incluso llegaron a ejercer el cargo de virreyes. Hubo algunos virreyes que eran obispos, por ejemplo. Ellos eran de la iglesia, muchas veces le llamaban de la eclesia. Antes, en lugar de iglesia, le llamaban eclesia. De ahí viene la palabra eclesiástico. Eclesiástico quiere decir que pertenece a la iglesia. De esta forma, la iglesia novohispana, o sea, de la Nueva España, estaba muy influida por intereses políticos de la corona. O sea, quiere decir que se metía en cosas políticas la iglesia. Asimismo, la iglesia desempeñó un papel importante en los ámbitos educativos. O sea que la iglesia, por ejemplo, tenía a su cargo, ¿cuál es? La educación, por ejemplo. Las escuelas, había muchas escuelas católicas, donde daban de clases, ¿quiénes? Pues las monjas, los obispos, los sacerdotes, ahí daban clases la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia, pues imagínate qué iba a enseñar la iglesia, ¿verdad? Pues con todo el respeto que se merece la iglesia, pues creo que no era su rol, ¿verdad? A desempeñar papeles en el ámbito educativo, por ejemplo, en el ámbito cultural de la gente, la cultura, ya que mediante su intervención se crearon escuelas, ellos se creaban escuelas, la iglesia, imagínense nada más, la iglesia, hacían seminarios y universidad. Con las aportaciones de los creyentes, o sea, con la limosna, por ejemplo, hacían universidades, seminarios. ¿Qué quiere decir son los seminarios? Pues cuando les preparan a los padres, ¿verdad? Ahí son los seminarios. Y con las aportaciones de los creyentes y labor de las órdenes religiosas, se establecieron un gran número de hospitales. También, imagínate, las monjitas eran como las enfermeras de los hospitales también, y los curas también la hacían hasta de parteros, de curanderos, de médicos, en los orfanatos, por ejemplo. ¿Sí saben cuáles son los orfanatos, mis niños de cuarto grado? ¿No saben lo que es un orfanato? Orfanato viene de huérfano, orfanato. Orfanato quiere decir donde hay niños huérfanos que no tienen padre ni madre, que atendían toda clase de enfermos también. Ahí había enfermos, asistían a los huérfanos. Por eso era usual que en tiempos de crisis se abandonara a los recién nacidos a causa de familias ricas en monasterios. Cuando un niño nacía, por ejemplo, ¿verdad? La gente a veces que no tenía dinero iba y ponía el bebé, ¿verdad? Ahí en las puertas de los orfanatos. ¿Y ahí para qué? Para que ellos lo cuidaran. A los recién nacidos ahí los tiraban afuera en la puerta para que ellos les dieran de comer, porque había mucha pobreza en aquel entonces. Por eso es que en los monasterios también, orfanatos o monasterios, así que es eso, maestro, ¿cuáles eran los monasterios? Yo le voy a decir, pues donde había muchos monos y monas, monasterios, y dice aquí, ¿no? No es cierto, no es cierto. Los monasterios, ¿verdad? Ahí donde estaban las monjitas, los curas, ¿verdad? Y ahí curaban a las familias, ¿verdad? Entonces los monasterios eran esos lugares donde viene ese tipo de monas, pero no monas de esos que yo te dije. La sociedad novohispana, quiere decir de la Nueva España, era profundamente religiosa, o sea que había mucha religión y confiaban en los milagros. En aquel entonces ya se confiaba en los milagros, por tanto, era común que en las iglesias se veneraran santos
O sea que ya en las iglesias se veneraban algunos santos que habían aparecido en sus pueblos y en sus comunidades. Dicen, aquí se apareció San Pedro, o acá se apareció San Judas, o acá se apareció San Raúl. Oh, entonces tenían que ir, la verdad. O sea, había el culto religioso a los santos. El culto más popular que se tuvo devotos de todos los grupos sociales fue la Virgen de Guadalupe. En aquel entonces se apareció la Virgen de Guadalupe, que llegó a convertirse especialmente durante el siglo XVIII. Como quien dice del siglo XVIII, estamos hablando de 1701 al 1800. En este periodo se le llamó la época del siglo XVIII. Se escribe así: 10, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? En números romanos, el 10, el 5 y 3 son 18. De 1701 a 1808. Entonces es cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. Dice que fue el símbolo más grande, el que más se veneraba fue a la Virgen de Guadalupe. Las festividades religiosas marcaban el ritmo de la vida cotidiana, o sea, la vida diaria, tanto en el campo como en las ciudades, ¿sí? Como en las ciudades. Las procesiones, como ahora todavía hay procesiones, ¿verdad? Que va toda la gente atrás de la Virgen y atrás del santo, ¿verdad? Anteriormente ya había procesiones, claro que sí, que eran frecuentes, o sea, iba la gente ahí acompañando y participaban todos los grupos sociales. En las calles se adornaban con flores, muchas flores se adornaban donde iba pasando la Virgen, y se solían realizar bailes de origen mesoamericano con influencia de costumbres españolas y africanas también, o sea, de África. En 1571 se estableció la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado la Santa Inquisición. Usted dirá, maestro, ¿qué es eso, maestro? Dios, no lo entiendo. La Santa Inquisición era no tan santa, porque la Santa Inquisición te decía si tú eras brujo o eras bruja, así como el maestro payaso se viste de bruja, así. Si te decían eres brujo, pues te quemaban vivo, te ponían castigos. La Santa Inquisición, que era un grupo de personas que, como un tribunal de jueces, que te decía si eras brujo o bruja, cuya función era juzgar, ¿me vieron? Juzgaban, decían quién, y castigar a quienes se alejaban de la fe católica. Si tú decías yo no creo, pues te quemaban o te hacían muchas cosas, ¿verdad? Y entonces así fue como la santa, que no fue tan santa, Inquisición, castigaba a las personas que hacían algo malo, por ejemplo, que no creían en la iglesia, por ejemplo. Los juicios que realizó la Inquisición en la Nueva España, en general, se ocuparon de actividades consideradas como hechicería, ¿ya vieron? Los hechiceros, por ejemplo, si tú eras hechicero, pues te quemaban vivo. Por ejemplo, algunas mujeres utilizaban muñecos o dibujos de diablos, por ejemplo, muñecos y dibujos de diablos para preparar un embrujo y lograr que alguien las amara. Decía, te voy a hacer que tú me ames, le voy a echar esto y el otro. Bueno, todo esto se llama hechicería o embrujo. Y conseguir dinero
O también decir, voy a tener mucho dinero. O lastimar a un enemigo también. Hacían esas hechicerías. Decía, te va a ir mal o te va a ir bien. Y entonces había mucho ese tipo de embrujos. Sin embargo, estos casos no eran castigados con tanta dureza, porque los jueces pensaban que eran personas ingenuas e incultas. O sea que a esos no les castigaba mucho, dice, aunque algunos delitos religiosos se llegaban a castigar con pena de muerte. ¿Ya vieron? Los mataban si no creías tú en la iglesia o si no creías tú en algún santo. El uso de ciertas plantas, hechizos o encantamientos no se consideraban tan grave. Pero a la llegada de la dinastía de los Borbones, esto cuando llegaron estos bombones, ¿verdad? Que todos querían comer los bombones, cuando llegaron los bombones, digo Borbones, dice que bombones, no, se llama la dinastía, la palabra dinastía significa familia, puede ser Dina, la familia Dina, la dinastía es la familia. Entonces la llegada de la dinastía o la familia de los Borbones y la aplicación de sus reformas en la segunda mitad del siglo XVIII, se criticaron sus tradiciones religiosas populares, por lo que provocó que surgieran movimientos religiosos para conservarlas. ¿Qué os quiere decir? Que trataron de borrar esas tradiciones, pero no se dejaron. Entonces, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos muy bien. Dice un dato interesante. La Nueva España, la Inquisición consideraba ciertas prácticas como prohibidas. O sea, recuerden que la Santa Inquisición, esa era no tan santa, que te ponía castigos. Cosas prohibidas como cuáles, entre ellas el baile chuchumbé, por ejemplo, nada de bailar baile chuchumbé, si no te quemaban vivo, el cual fue criticado debido a la que incluía ademanes, meneos y zarandeos contrarios a la honestidad. Estos bailes se preguntaban generalmente entre los africanos y mulatos, además de algunos soldados y marineros. También estaba prohibido usar vestidos con colores. Usar vestidos con colores, no se podían las niñas vestir con vestidos de colores, considerados como diablescos. Decían, ahí va una diabla, ahí va otro diablo y otra diabla, si se vestían con vestidos con muchos colores, como el amarillo, negro, rojo, por ejemplo. No estaba prohibido estos colores. Por lo tanto, de igual forma se castigaban el uso de listones con forma de cruces o en los zapatos. Nada de ponerse cruces en los zapatos al amarrárselos. Nada de tampoco de cruces en la ropa, porque te mataban, porque decía que eras diablesco, del diablo, ¿verdad? Ok, eso era lo que pasaba con ese dato interesante. Por acá tenemos otro dato también acerca de una iglesia de hace tiempo. Miren, fachada de la iglesia San Francisco Javier, así se llama esta iglesia bonita, en Tepoztlán, ese pueblito cerca de Ciudad de México, el Estado de México, considerada una gran obra de barroco en México del siglo XVIII. Esta era una iglesia del siglo XVIII, o sea, de 1701 a 1800, por ahí, se construyó esta iglesia de San Francisco Javier. Ok, maguey. Y hasta aquí vamos muy bien con las fiestas y la iglesia católica. Y ahora nos vamos con los motines. ¿De qué es eso, motín? Son las motitas, van a decir. No son las motitas que nosotros a veces masticamos, ¿verdad? No. Pues es otra cosa. Los motines es cuando la gente empieza a darse cuenta, ¿verdad? A rebelarse en contra de
el pueblo, del virreinato, del gobierno, incluso también de la iglesia, ¿sí? Ok, entonces dice así: motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. O sea que empezaron los primeros motines, así, no sé, son los botines, van a decir. No, no, los botines, los motines, las motitas. Imagínense nada más que agarremos unas motitas, nos las comemos y se las tiramos a quienes, al gobierno, ahí en las ventanas. Esas motitas van a llegar, con contra de los virreyes, sí, de las autoridades. Bueno, en lugar de motitas, imagínense que son piedras, pues ahí están los motines. Se llaman rebeliones también, o descontento social en el virreinato. Entonces ya empieza el descontento porque hay la Santa Inquisición, por ejemplo, hay el abuso de poder de la Iglesia Católica, el abuso de los virreyes, por ejemplo, también. Entonces, dice ahí, durante el tiempo que duró el virreinato, hubo diversas rebeliones organizadas por indígenas. O sea que los indígenas no estaban de acuerdo, ¿verdad? Como que no estaban de acuerdo, porque ellos también había esclavos africanos que tampoco estaban de acuerdo con lo que les hacían a ellos. Los ponían a trabajar mucho. Y también a los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Ya vimos quiénes eran los criollos. Recuerden que los criollos eran hijos de los españoles nacidos aquí en la Nueva España. Recuerden, la primera por parte de los esclavos africanos ocurrió en la Ciudad de México en 1546 y hacia el año del 17 en Veracruz. O sea que entonces la primera rebelión que hubo de esclavos africanos fue en la Ciudad de México, que antes era la Nueva España, ¿verdad? En 1546. Y la otra fue en Veracruz en el siglo XVII, o sea, en 1601 a 1700. Ok, aumentando el número de esclavos sublevados encabezados por Yanga. Así se llamaba el señor que los comandaba, el mero jefe de los esclavos de Veracruz, ¿verdad? Yanga, acuérdense de Yanga. Yanga, así como si fuera llaga, una cortada que le dicen llaga, ¿verdad? Bueno, se llama Yanga. Y vivían refugiados en las montañas. O sea que ellos se fueron allá en la montaña a salvarse, ¿verdad? Después de varios enfrentamientos con los españoles, lograron negociar, establecerse de manera libre en el poblado que llamaron San Lorenzo de los Negros. Así se llamó una comunidad que ellos hicieron, ¿verdad? Que ahí había puro negro, puro africano. San Lorenzo de los Negros. San Lorenzo de Lorenzo. Luego dice, estás Lorenza, ¿verdad? Bueno, dice San Lorenzo de los Negros. Así se llamaba. En el norte de Nueva España. Durante el siglo XVII también hubo importantes rebeliones de los indígenas acaxes, tepehuanes, conchos, tobos, tarahumaras. A ver, vamos a ver cuáles son. A ver, indígenas. Hubo otras rebeliones en el siglo XVII también. A ver, los tepehuanes, acuérdense, los tepehuá, acaxes, los acaxes, de Caxa, acaxes, los conchos, de las conchas, los tubos, no como tubos, y los tarahumaras, bueno, entre otros. Algunos fueron ferozmente sometidos, mientras que otras propiciaron el establecimiento de acuerdos entre las autoridades españolas y los indígenas. Algunos tuvieron los acuerdos en el siglo XVII. ¿Ok? Bueno, ¿qué más dice? Simultáneamente, en la península de Yucatán, estallaron rebeliones mayas permanentes contra los españoles. También en Yucatán hubo
rebeliones, ¿verdad? Mayas contra los españoles también, que no los querían tampoco, porque los españoles, recuerden que se estaban agenciando, robando todo de aquí, de la Nueva España, entre las que destaca la cabeza por él, la encabezada por Jacinto Canec, así se llamaba ese señor que empezó, la encabezó, quiere decir que él era la cabeza principal, que pretendía restablecer la cultura maya, pero no logró su cometido. O sea que Jacinto Canec quería revivir a los mayas otra vez para que fuera un pueblo, ¿verdad? Un pueblo importante, por eso Jacinto Canec entonces fue muy, pero muy importante. Ok. Una rebelión muy en particular, ya que se buscaba la independencia de la Nueva España en el siglo XVI, fue la encabezada por Martín Cortés. A ver, este señor Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés. A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, Martín Cortés, acuérdense que Hernán Cortés tuvo hijos, ¿verdad? Ahí con la Malinche. Entonces aquí dice hijo de Hernán Cortés. Alegaba que los hijos de los conquistadores no gozaban de los privilegios que había tenido sus padres, que se les limitaba de disponer de tierras y de trabajo de los indígenas. Los criollos afectados consideraban la posibilidad de independizarse de España y nombrar a Martín Cortés rey de la Nueva España. Entonces, a Martín Cortés lo querían hacer rey de la Nueva España. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos eran criollos, hijos de españoles. ¿Y ellos qué decían? Que ellos no tenían privilegios, que ellos querían tener tierras, que ellos querían hijos de conquistadores y que querían tener un montón de cosas, que tenían que tener oro y todo eso. Entonces por eso Martín Cortés quiso ser rey. Sin embargo, fueron denunciados y posteriormente detenidos. Algunos de los criollos participaron, fueron decapitados, se le quitaron la cabeza, fueron decapitados, quiere decir que les quitaron la cabeza. Decapitar quiere decir cortarle la cabeza, y sus cabezas se exhibieron como escarmiento, que dijeron, no, ahora no hagan esto porque esto les va a pasar a ustedes también. Así les decía. Dice, además de estas rebeliones en las ciudades, hubo constantes motines. ¿Qué es un motín? Así, comer motitas. Recuerden que los motines, en lugar de motitas, eran piedras. Motines quiere decir rebeliones o levantamientos violentos, desorganizados de una muchedumbre contra la autoridad establecida. Es un motín, es una rebelión, un levantamiento, como dice aquí. Ok, debido a ese descontento, entonces, fíjense bien, dice, debido al descontento de la población, de las injusticias o la falta de alimentos, entonces quiere decir que no los trataban bien, había descontento de mucha gente por la falta de alimentos, que dice aquí, faltaban alimentos. En la Ciudad de México hubo escasez de maíz, no había maíz, ya nadie quería sembrar el maíz, y los más pobres organizaron una protesta para exigir al gobierno que les proporcionara ese alimento. Los amotinados quemaron el palacio del virrey, o sea que lo quemaron, y después saquearon a los puestos de los mercados cercanos. Hubo incendios y asaltos. Miren todo lo que propagó. Ese era un motín. Hubo incendios, hubo asaltos. Y eso fue en 1692 en la Ciudad de México. Los pobres, ¿quiénes lo organizaron? Los pobres. Aquí está otro motín, ¿verdad? Ok, aunque fueron sometidos, lograron que el virrey consiguiera maíz. O sea que tuvieron que traer maíz de otros lados, además de otros alimentos, y que se produjera mayor cantidad de pan. O sea, querían más pan, no tenían pan. En la segunda mitad del siglo XVIII surgieron diversas manifestaciones de descontento social debido a las transformaciones planteadas por las reformas de la dinastía de los Borbones. O sea que la dinastía,
la familia de los Borbones, ¿verdad? Entonces, se manifestaron su descontento la gente en la segunda mitad del siglo XVIII, porque ellos estaban transformando, porque esas cosas que querían. Fue el caso de una serie de protestas provocadas por la expulsión de jesuitas. ¿Saben quiénes eran los jesuitas? Así como los curas, ¿verdad?, que ayudaban a la gente. Entonces eran los jesuitas del territorio novohispano. La reacción de las autoridades fue ejecutar a algunos de los inconformes para controlar el descontento. El mensaje del rey fue muy claro: deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer. O sea, que si les decían que ellos tenían que callar, nada de andarse diciendo yo quiero esto, no, obedecer, decían yo obedezco, y para no discernir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Entonces no dejaban que nadie, pues se metiera en los asuntos del gobierno, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un mapa de los principales, ¿verdad?, rebeliones o motines que hubo en aquel época, ¿verdad? Fueron varios, aquí nada más hablamos de algunos, ¿sí? Hablamos de algunos nada más, ¿ok? De los motines que hubo, ¿sí? Aquí vemos algunos, miren, en Ciudad de México, por ejemplo, aquí está, el que hubo en Veracruz también, ¿sí? Hubo lo en Chiapas, también en Chiapas, ¿sí? En Chiapas. Vimos también aquí en los de los Yopes, así se llamaba un grupo, ¿verdad? Aquí vemos bien grande también, que es el de la Nueva Galicia, aquí también hubo un motín, ¿sí? La de Yanga, ándale, Yanga, aquí está la de Yanga, esta parte es el motín de Yanga, de la Llaga, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El de los tepehuanos, aquí está la de los tepehuanos, ¿sí? Y también está la de los de Chihuahua y Sonora, aquí, Chihuahua y Sonora, lo de los Yopes, eran sopes, Yopes, el de Reino de Nuevo León, como un león, cabeza de león, vean. También los de Chiapas, ya dijimos, o los de Tehuantepec, aquí están los de la rebelión de Tehuantepec, o los de la rebelión también de estos son los Yopes, esos son los Yopes. No son los Yopes. Ok, maguey de la Ciudad de México aquí. Ciudad de México. Bueno, y acá tenemos otro de azulito igual, ¿verdad? De los de Canec, como de cana, Canec, Chiapas, ¿sí? Ciudad de México, ok. Bueno, aquí es el mapa que nos dice todo esto. Entonces, como tarea te voy a dejar, a ver, en la época de pues aquí en la época novohispana, los esclavos podían obtener su libertad comprándola. O sea, si tienes dinero, pues compraban su libertad, es decir, pagando a su amo el dinero que éste había invertido. Aquellos que sabían algún oficio, o las esclavas que eran el servicio doméstico, tenían posibilidades de ahorrar un poco de dinero y con el tiempo comprar su libertad. Con cierta frecuencia ellas compraban primero la libertad de sus hijas para que sus nietos nacieran libres. O sea que eso era un dato interesante. Ok, niños, hasta aquí vamos a terminar, ¿sí?, con estos datos de la Nueva España. Me vas a hacer entonces este dibujo de las rebeliones que hubo en la Nueva España. Estas rebeliones le vas a poner ahí de cuál rebelión era, ¿sí? Ok,
Y de lo demás, ¿sí? De lo demás vamos a contestar algunas preguntitas. Unas preguntas bien bonitas, fáciles de contestar, ¿sí? Ok, a ver, un dato interesante, vimos hoy mucho, ¿sí? La iglesia novohispana. Te la voy a ir dictando así, ¿sí? Ok. La pregunta número 1 sería ¿quiénes disfrutaron de privilegios? ¿Quiénes tenían privilegios? ¿Ok? Siguiente. Número 2. Los obispos, aparte de ser obispos, ¿qué podían ser? ¿Qué podían ser los obispos? Ok, aquí viene qué es lo que podían ser también los obispos. Ok. Número 3. La iglesia, ¿a qué se dedicaba también? ¿A qué se dedicaba? Todo esto es de la iglesia, habla de la iglesia, todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Vas a dejar ahí unos 5 renglones. Número 5, número 5, 4, perdón, 4. Número 4. ¿Cuál era el santo más culto o más popular? El santo más popular. Número... ¿Ya? El santo más popular, ¿ya? El 5. Número 4. El santo más popular. Ok. Número 6. ¿Qué eran las procesiones? ¿Para qué? Número 7. ¿Qué era la Santa Inquisición? Número 8. ¿Qué era la hechicería? Número 9. ¿Qué era un embrujo? Número 10. ¿Cómo se castigaban? ¿Cómo se castigaban algunas cosas? ¿Cómo eran los castigos? Perdón, ¿cómo eran los castigos de algunas cosas? Okay. Aquí está. Se iban a castigar. Los delitos religiosos. Si no, póngale cómo se castigaban los delitos religiosos. Si no quieres ponerle así. Okay. Número 11. ¿Qué hicieron la dinastía de los Borbones? Número 13. ¿Por qué el baile chuchumbé era prohibido? Número 14. ¿Qué eran los diablescos? Número 15. ¿Sí? ¿Quiénes organizaron las primeras rebeliones?
Número 16. ¿Dónde fue la primera rebelión? Número 17. ¿Quién encabezó la rebelión de Veracruz? Número 18. ¿Qué lograron los negros? Número 19. ¿Qué rebeliones importantes hubo en la Nueva España? ¿Cuáles fueron las rebeliones? Aquí están todas. Número 20. ¿Quién encabezó la rebelión de Yucatán? Número 21. ¿Qué quiso hacer Martín Cortés? Número 22. ¿Qué le hicieron a los que se rebelaron como Martín Cortés? ¿Qué les hicieron? Número 23. ¿Qué fueron los motines? Número 24. ¿De qué hubo escasez y por qué? Siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Número 25. Magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez. ¿Por qué expulsaron a los jesuitas? Que alegraba siempre el corazón. Había una vez. Número 26. Que alegraba siempre el ¿Cuál fue el mensaje del rey? Virrey. mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. 27. Haz el dibujo de la rebelión. Que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío. Y número 28, última. ¿Cómo podían obtener su libertad los esclavos? Siempre cambiar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Así que muchas gracias y esperemos que les haya gustado. Vayamos preparándonos, ¿verdad? Porque ya pronto vienen los exámenes y bueno, no va a haber exámenes realmente, ¿verdad? Pero sí sus trabajos, los que hayan trabajado y hayan entregado todos los trabajos van a tener sus buenas calificaciones. Así que vamos a continuar, ¿sí? Ok, maguey, entonces nos vemos a la próxima. Adiós, adiós, te saluda el maestro payaso.